¿Qué tal? Mi nombre es César Torres Cortés. Pertenezco al programa integral de tutorías de la Universidad Latina de América. Te voy a hablar de la factorización, que es un tema de matemáticas que si no lo llegamos a comprender o entender, nos puede acarrear muchos conflictos, sobre todo en la parte de la conceptualización de otros temas matemáticos, ya que la factorización es una herramienta en diversas áreas de la matemática como la trigonometría, la geometría analítica, el precálculo y el cálculo, entre otras áreas más. Iniciemos pues. Lo primero que trataremos de entender es el concepto, su significado. Factorización, primeramente viene de la palabra factor, que no es otra cosa que más que un término de la operación producto o multiplicación. Así, en A por B, A es un factor y B es un factor, ¿sí? O por ejemplo, en X por Y por Z, cada uno de ellos son factores porque son los términos de una multiplicación, ¿sí? O en un ejemplo tan sencillo como 5 por 4, ¿sí? 5 es un factor, 4 es otro factor. O también lo pudiéramos escribir como 4 por 5. 4 es un factor, 5 es otro factor. ¿Por qué? Porque bueno, la multiplicación es conmutativa. Por ahí podemos recordar la famosa expresión, el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa, es decir, podemos cambiar el orden y el resultado va a ser el mismo. Ahora bien, al proceso que llamamos factorizar, no es otra cosa más que encontrar los factores de una expresión algebraica. Dicho de otra manera, se trata de convertir una suma o resta de términos en forma de multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 2xy más 3xz, tenemos una suma de términos algebraicos y queremos convertirla en una multiplicación. Bueno, ¿cómo haremos esto? Veamos. Fíjense, podemos observar en estos dos términos algebraicos qué es lo que se repite. Y lo que se repite claramente es la x, entonces escribimos la x. Y después vamos a multiplicar por. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos multiplicar x? Para que al multiplicarlo por lo que yo escriba aquí, me dé exactamente el primer término. Bueno, pues x por lo que va aquí, en este caso sería por 2y. ¿Sí? Es decir, a este primer término le quitamos la x, entonces nada más nos queda 2y. Cuando multiplicamos x por 2y, nos quedaría 2xy. Enseguida, más. ¿Por qué necesitamos multiplicar x? Para que nos quede aquí 3xz. Bueno, pues claramente vemos que es 3z. Y entonces, ahora sí podemos visualizar que pasamos una suma de términos, la convertimos en una multiplicación, donde cada uno de estos, en este caso la x es un factor y el paréntesis es otro factor. Entonces, por eso de ahí el nombre de factorizar. Estamos escribiendo una suma o resta de términos en forma de multiplicación. Para realizar este proceso de factorizar, existen varios métodos, ¿sí?
El primero de ellos, el más sencillo, ¿sí? Se llama factor común. Factor común. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, común significa que está en todos los términos. Así por el ejemplo, en el ejemplo que acabamos de hacer, el común sería el X, porque ambos términos lo tienen. Común significa que todos lo tienen, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es común? Pues lo que es común es la X. Ajá. Entonces, eso es el método de factor común, ¿sí? Vamos a factorizar algo que sea común en todos los términos. Por ejemplo, en el polinomio a cuadrada más 2ab menos 3ax. ¿Qué es lo que es común en este polinomio? Como observamos, el primer término tiene la a cuadrada, el segundo tiene 2ab y el tercero es 3ax. Entonces, lo que es común aquí sería la a. Y escogemos la a de menor exponente. En este caso, pues este es a la 1, este es a la 1 y este es a la 2. Entonces, el menor es el de a la 1. Y lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por lo que resta o sobra para que nos dé justamente este mismo polinomio. ¿Por qué necesitamos multiplicar a para que nos quede a cuadrada? Pues por a más. ¿Por qué necesitamos multiplicar a para que nos quede 2ab? Pues sería por 2b. ¿Por qué necesitamos multiplicar a para que nos quede menos 3ax? Pues por menos 3x. Y aquí hemos factorizado la a de este polinomio, ¿sí? Y entonces ya escribimos una suma o resta de términos en forma de multiplicación, ¿sí? Escribamos ahora otro ejemplo. 4x cúbica menos 8x cuadrada más 2x. Nos preguntamos, ¿qué es común aquí? Vemos claramente que en las letras la común sería la x, y la x de menor exponente pues es x elevada a la 1. Ahora en los números, vean, observen que son múltiplos, en este caso de 2. Entonces aquí el común de los números sería el 2. Entonces tendríamos 2x como factor común, multiplicado por... ¿Por qué necesitamos multiplicar 2x? Para que nos quede 4x cúbica. Pues sería por 2, ya que 2 por 2 pues sería el 4 de aquí. Y tenemos x, para que nos dé x cúbica, pues sería por x cuadrada. Menos. ¿Por qué necesitamos multiplicar 2x para que nos quede 8x cuadrada? Pues sería por 4x. Más. ¿Por qué necesitamos multiplicar 2x para que nos quede 2x? Pues en este caso no hay otra cosa más que por 1, ya que toda cantidad por 1 pues nos da la misma cantidad, entonces pues será por 1. Y aquí tenemos un ejemplo más de factorización por factor común. También tenemos algunos casos en donde el factor pudiera ser un paréntesis. Por ejemplo, pudiera ser a por x menos 3 más b por x menos 3. Ajá. Este es un término, este es otro término. ¿Qué es común aquí? Pues lo que vemos que lo que es común o lo que se repite en ambos términos sería el x menos 3. Si factorizamos de cada uno de estos términos el x menos 3, nos quedaría lo siguiente. ¿Por qué necesito multiplicar x menos 3 para que nos quede a por x menos 3? Pues solamente será por a más.
¿Por qué necesitamos multiplicar x menos 3? ¿Sí? Para que nos quede b por x menos 3, pues solamente sería por b. Y entonces, pues aquí ya está factorizado. ¿Sí? Bien. Justamente este ejemplo nos da pie para el siguiente método de factorización. El siguiente método de factorización se llama por agrupamiento o agrupación. Entonces, por agrupación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Sí? Aquí, como observamos, de los primeros dos términos, lo que es común es la x. Entonces vamos a factorizar la x de los primeros dos términos. Entonces escribimos x por, y como vimos en el caso anterior, ¿sí? Vamos a escribir, ¿por qué necesitamos multiplicar x para que nos quede a? Pues por ax, perdón, por a, más, ¿por qué necesitamos multiplicar x para que nos quede bx? Pues por b. Y ya factorizamos la x de los primeros dos términos. Ahora, de los siguientes dos términos, ¿qué podemos factorizar? Pues podemos factorizar la y. Y, como vemos, nos queda a más b. ¿Sí? Ya no voy a repetir por qué. Ahora, nuevamente, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, en el último ejemplo que hicimos de factor común, lo que observamos que lo que se repite ahora es el paréntesis, ¿sí? Aquí el paréntesis se tiene que repetir y tiene que ser idéntico, tiene que ser igual. Entonces, como vemos es idéntico, es igual, entonces nos quedaría factorizando ahora el paréntesis a más b ¿por qué necesitamos multiplicar a más b para que nos quede x por a más b? Pues por x más, ¿por qué necesitamos multiplicar a más b para que nos quede y por a más b? Pues solamente por y. Y entonces aquí ya factorizamos esta expresión y nos quedó de esta manera, ¿sí? Otro ejemplo, escribimos 3x más 3ax más 4y más 4ay. Sí. Vamos a ver. De los dos primeros, ¿qué podemos factorizar? Pues el 3x por, nos quedaría por 1 más a. Ahora, de los dos segundos, ¿qué podemos factorizar? Pues el más 4y por 1 más a. Entonces, pues como vemos ahora el factor sería el paréntesis 1 más a. Entonces tenemos 1 más a por lo que nos sobra, que sería 3x más 4y. Y hasta aquí ya factorizamos este polinomio por agrupación. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos visto dos métodos de factorización. Uno, el método de factor común y dos, el método por agrupación. En otros dos videos posteriores veremos los trinomios, las diferencias de cuadrados, las diferencias de cubos y la suma de cubos. Te invito a que te inscribas al programa integral de tutorías para ampliar más la información respecto a estos temas. Escríbenos al correo salazar1@unla.edu.mx. En el programa integral de tutorías estamos cerca de ti. Te esperamos.